Bueno, nos habíamos quedado en, como decir, compatibilizar de alguna manera la diferencia entre el naturalismo y positivismo. Bueno, ¿qué es lo que dicen algunos autores? Algunos autores sugieren que en lugar de confrontar las dos nociones, ambas nociones serían compatibles, ¿no? Acá lo dice, algunos autores afirman la compatibilidad entre ambas corrientes del derecho, valorando la justicia de las leyes por si correspondiera reformarlas e interpretando los efectos de una mejor sistematización. Una norma conforme a los parámetros impuestos por el legislador no es necesariamente justa, es decir, a lo mejor ha seguido el procedimiento que establece la Constitución para sancionar una ley, es decir, formalmente es correcta, pero su contenido a lo mejor no serlo. Entonces, cuando esto sucede, es necesario recurrir a un parámetro ius naturalista que proporcione un estándar de justicia, dice la Filmina 36. Continúa la siguiente diciendo que ninguno de estos dos criterios se encuentra en una posición de preeminencia respecto del otro. Lo que tantas veces hemos dicho, no es el blanco contra el negro. Ambos se desenvuelven en dos planos distintos. La norma positiva establece lo que es. Posiblemente alguno de ustedes haya escuchado hablar de este pseudo dilema entre lo que es, lo que es y lo que debe ser. Bueno, esta es la situación. La norma positiva establece lo que es decir, las reglas de conducta que rigen las relaciones entre los hombres. No robar, no matar, circular por la derecha, pagar la indemnización, pagar los sueldos, trabajar adecuadamente, cumplir los horarios, etc. En cambio, el derecho natural proporciona un parámetro de valoración para determinar lo que debe ser. El derecho natural es el deber, es lo que debería ser. Y eventualmente modificar a futuro las normas que se consideran injustas de acuerdo a esta pauta. Es decir, que necesariamente estas dos posturas no están siempre reñidas o conceptualmente reñidas. Y hay una frase que dice, el derecho natural está necesariamente referido al derecho positivo y este a aquel. Solamente en su unión se da el derecho concreto de cada comunidad. Esto lo ha dicho Verdross, Alfred, la filosofía del derecho del mundo occidental. Bueno, la observación de la historia del derecho da cuenta específicamente del fenómeno de la positivación del derecho natural, lo que contribuye a los postulados del Estado de Derecho. Esto significa que conforme ha ido avanzando la humanidad y ya hay más certezas, la humanidad ya tiene certezas de lo que podría llamarse derecho natural, con las salvedades que hemos dicho. Hay regímenes teocráticos que consideran derecho natural, por ejemplo, sojuzgar a las mujeres, salvo esos casos patológicos. Bueno, lo que se considera derecho natural, no matar, cuidar a los hijos, dar resguardo a las personas, algún tipo de protección a las personas vulnerables, no dañar, etc. Eso, habiendo nacido como natural, pasa a ser derecho positivo cuando es incluido en las normas escritas. Y esto contribuye a los postulados de lo que se conoce como Estado de Derecho. Estado de Derecho. Parece dos frases dos palabras, o tres en todo caso, Estado y Derecho, que, bueno, que como que va de suyo, es algo lógico que el Estado tenga derecho. Bueno, pues no es eso. Es una noción un poco, mucho más profunda, y es el sentido civilizatorio, es decir, da cuenta del avance de la civilización. Es la Filmina que sigue, la 39. Bueno, a finales del siglo XIX surgió este modelo de Estado de Derecho, porque vayan pensando, podría haber un Estado que no estuviera regido por el derecho. Imaginen los faraones. Surgió este modelo de Estado como una reacción frente a los abusos cometidos por las monarquías del Estado absoluto. Y acá les pido que recuerden, todos hemos visto estas imágenes de los Luises
de la Francia pre-Revolución Francesa con sus pelucas. No son el único ejemplo, por supuesto, los faraones también lo son, y tantos otros tipos de gobiernos que no sean democráticos. Bueno, esto surge, esta noción se consolida a partir del siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, y finalmente ya, bueno, se hizo mucho más fuerte en el siglo XIX, y desde entonces esta noción de Estado de Derecho, y desde entonces está vigente hasta nuestros días. Esta noción es tributaria del movimiento filosófico de la Ilustración. La Revolución Francesa en sí es tributaria de la Ilustración y también del racionalismo filosófico, y representa el triunfo del liberalismo frente al absolutismo y el despotismo ilustrado. Luego del absolutismo vino como un mix el despotismo ilustrado, es decir, seguía siendo despótico, pero ya, digamos, los procesos históricos, ustedes saben que no son abruptos, no es que un día terminó la Edad Media y empezó al día siguiente la Edad Moderna, van sucediendo, bueno, progresivamente. Esta es la situación del paso del Estado absoluto, pasando por el despotismo ilustrado, para llegar al Estado de Derecho, ¿no? Y es el triunfo del liberalismo frente al absolutismo. Liberalismo en el mejor de los sentidos. En Argentina a veces se utiliza la palabra liberalismo como sinónimo de lo que en realidad en la ciencia política se conoce como conservadurismo. El liberalismo es las libertades, la libertad francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Eso es el liberalismo. Y, como digo, es posterior al despotismo ilustrado. ¿Qué significa Estado de Derecho? Bueno, significa ni más ni menos que el Estado cumpliendo el derecho, sujeto, la sujeción, le decimos los abogados, del Estado al derecho. No es un dato menor, porque recuerden el absolutismo monárquico, el rey que era nuestro ejecutivo del presente, legislativo del presente y judicial. La misma figura que en algunos casos se consideraba hasta que su poder venía de Dios directo a este humano. Bueno, por supuesto, monarquías vitalicias, sin ningún límite, la noción del límite del poder y la noción de división en tres poderes es justamente una de las expresiones del Estado de Derecho. El profesor español Elías Díaz lo define así: el Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, es decir, el Estado cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley. Es el imperio de la ley, no de la arbitrariedad. El Estado de Derecho consiste así fundamentalmente en el imperio de la ley, derecho y ley entendidos en este contexto como expresión de la voluntad general, es decir, la voluntad del pueblo, que dependiendo del sistema político del que se trate, ha elegido a sus gobernantes. Así es que es una noción que es bastante moderna, aunque uno puede decir, bueno, fines del siglo XVIII, XIX me parece antiguo, pues no, porque lo anterior era de absolutismo total. Eso es el derecho en el presente. Y fíjense cómo en aquella definición podemos encontrar bastante de lo que hemos venido mencionando en las filminas anteriores, ¿no? Imperio de la ley, no a la arbitrariedad, derecho y ley como expresión de la voluntad general. Podríamos agregar para obtener el bien común, que también lo mencionamos más temprano. Así es que, lo importante, lo más central, imperio de la ley, para evitar la arbitrariedad. Bueno, después sigue una rapidísima clasificación que les he traído entre derecho público y derecho privado. Una clasificación que es tradicional, se enseña mucho en las universidades, pero que está bastante cuestionada porque, para que lo sepan, es a veces muy difícil hacer una línea tajante entre lo que es exactamente, lo que es
uno podría creer, bueno, conceptualmente sabemos lo que es público, el Estado es público, por ejemplo, lo privado podrían ser los particulares, las empresas. Bueno, parece fácil de conceptualizar, pero en la vida real ambos espacios están bastante permeados. Otro día les cuento, el que quiera, se lo cuento en otro momento, me escribe y yo se lo cuento, les digo por qué digo esto. Y además de ello, la división de las ramas del derecho en público o privado también está, a veces es difícil de hacerla muy tajante porque hay ramas del derecho en el que algunas normas son de derecho público y otras son de derecho privado. El derecho laboral, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué nos sirve esta noción? Bueno, para tener el concepto, pero como dice una amiga psicóloga, nosotros damos separado lo que en la vida real muchas veces está junto. Entonces hay que ver el caso concreto. Bueno, entonces existen concepciones que no distinguen entre estos dos grandes sectores y otras que sí distinguen, pero entre ellas mismas tampoco hay uniformidad porque algunas las hacen desde distintos criterios. Yo he elegido un criterio como para avanzar rápidamente en esto, pero sepan que hay otro. Fíjense, más alemanes. Filmina 42. Friedrich Karl von Savigny, también famosísimo en el derecho. Los estudiantes de derecho estudiamos mucho por Savigny. Distingue el derecho público del derecho privado en consideración a su fin. En el derecho público, el fin es el Estado y el individuo tiene un lugar secundario. En cambio, en el derecho privado, el fin es el individuo. Bueno, parece fácil esta clasificación, pero la verdad es que muchas veces el Estado actúa como si fuera o siendo específicamente una persona jurídica privada. Por ejemplo, cuando el Estado tiene que alquilar un inmueble para poner una oficina. Ahí va, hace una oferta, el propietario se la acepta o no. El Estado, por más Estado que sea, va a tener que pagar todos los meses, si no le van a hacer un juicio. Es como si fuera una persona física como cualquiera de nosotros. Entonces, no es tan real que el fin es lo que determina la clasificación entre uno y otro, porque resulta que este inmueble es para poner una oficina pública. Entonces hay que llegar a otra clasificación, que es la de George Jelinek, que dice que se dividen el derecho público del derecho privado de acuerdo con el plano en que se ubican las entidades intervinientes en una relación jurídica. ¿Qué queremos decir con este plano? Bueno, que en las relaciones de derecho privado las partes están en un mismo plano, en una relación de coordinación, porque el derecho privado regula las relaciones de los particulares entre sí. Ejemplo, si alguno de nosotros quiere vender o comprar una casa o un auto, bueno, a quien se la ofrezcamos o quien nos ofrezca, si nos ponemos de acuerdo, celebramos un acuerdo, escribimos el contrato o hacemos la escritura pública y ahí no hay una preeminencia del uno sobre el otro. Ninguna. Somos dos personas iguales y nos vamos a regir por el código civil. Es una relación entre particulares. Están en un pie absoluto de igualdad. Cada uno tendrá sus obligaciones y hay obligaciones que son en común, pero no hay ninguna situación de preeminencia de uno por sobre el otro. En cambio, en el derecho público sí hay una de las partes, que claramente es el Estado, que está dotada, fíjense de la palabra, latín de nuevo, imperium, es decir, poder o autoridad en un plano superior a la otra, es decir, a los particulares, constituyéndose una relación de subordinación. Y les doy un ejemplo típico del derecho público. Uno podría ser el derecho administrativo, pero me resulta mucho más sencillo mostrar bien patente esto en el derecho impositivo, en los impuestos. ¿Quién crea los impuestos? El Estado. ¿Quién los impone? Por algo se llaman impuestos, los impone el Estado, por sobre los particulares. Yo puedo decirle al Estado, mira, a mí no me gusta que me cobren ingresos brutos o me parece muy alto, en lugar de esto negociemos, le pago un poco menos. Imposible. ¿Por qué?
porque el Estado está dotado de este imperium, lo impone, me guste o no me guste. Si no me gusta, tendría que hacer un juicio de inconstitucionalidad o en general de inconstitucionalidad y obtener una sentencia que me libere. Pero si no, sí o sí tengo que pagarlo. Ustedes saben lo que pasa cuando uno no paga, por ejemplo, un impuesto o una tasa retributiva, no sé, la municipalidad, inmobiliario, automotor, el que sea. Bueno, viene un emplazamiento y si ese emplazamiento es desoído, es decir, no pago, viene un juicio tributario. No tengo ninguna posibilidad de decir, mire, no me gusta, es injusto, estoy sin trabajo y no puedo pagar. El Estado ejerce lo que se llama imperium. Esa es la nota característica en algunas relaciones jurídicas que tiene el Estado por sobre los particulares. Y eso es lo que sí distingue el derecho público del derecho privado. En el derecho público el Estado va con su armadura, con su imperium. Es un poder o una autoridad superior a los particulares. Bueno, varias veces he utilizado la noción de rama del derecho. ¿Qué se entiende por rama del derecho en el derecho? Bueno, la rama es un conjunto de normas que regulan una materia determinada, específica, de acuerdo con los principios rectores que les son propios de esa rama, ¿no? Puede ser la rama civil, penal, procesal, etc. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? De nuevo, damos separado lo que en verdad está junto, pero lo tenemos que dar separado para poder, por razones didácticas, porque si no sería imposible aprender derecho si lo diéramos todo mezclado. En la vida real se mezcla mucho en los casos, ¿no? A lo mejor en una situación de incumplimiento hay un aspecto que se rige por el derecho civil, otro por el derecho penal, en fin. Pero a los fines didácticos hay que darlos por separado. Bueno, el ordenamiento jurídico es una unidad, pero puede dividirse en ramas atendiendo a una finalidad científica y didáctica. Las relaciones jurídicas presentan un aspecto público y uno privado. Muchísimas relaciones jurídicas, algunas en materias que son claramente o mayoritariamente privadas, por ejemplo el derecho de familia. Sin embargo, hay normas que son estrictamente públicas, todo lo relativo, por ejemplo, al régimen, o gran parte de lo relativo al régimen de niños, niñas y adolescentes. Eso es público, está impuesto por la norma y el progenitor o la progenitora no puede elegir si la cumple o no la cumple. Entonces, ahí, ¿qué dice la presentación? Las relaciones jurídicas presentan un aspecto público y uno privado, por lo que la distinción entre público y privado se hace de acuerdo con el predominio de uno u otro aspecto en las diferentes ramas del derecho. El ejemplo contrario podría ser, por ejemplo, el derecho penal, que es mayoritariamente público. ¿Por qué? Porque es, además de la víctima, la sociedad la que se siente ofendida por la comisión de delitos penales. Pero hay aspectos en las lesiones, por ejemplo, en los que la denuncia solamente puede hacerlo en un tipo de lesiones la persona la víctima. Pero si no, como digo, en general es también un ejemplo típico del derecho público. El derecho penal, un ejemplo típico del derecho público. Así resulta que hay sectores que son claramente de derecho público y otros claramente de derecho privado. Pero también hay una zona intermedia compuesta por ramas cuya ubicación en uno u otro es de difícil definición. Además, paulatinamente se van constituyendo nuevas disciplinas, nuevas ramas del derecho, con cierto grado de autonomía como desprendimiento de las clásicas. Esto va cambiando la ciencia, va cambiando las costumbres, van cambiando las ideas y eso se traduce necesariamente después, el derecho en general viene después, en general, en el nacimiento de nuevas ramas que no existían en otro momento. Por ejemplo, el derecho de daños. Tradicionalmente se ha estudiado
el daño civil por un lado, el daño ambiental por el otro, todo lo relativo a responsabilidades penales por otro, pero en un momento ya empezó, de hecho, por ejemplo, hay maestrías de derecho de daños y ahí van distintos tipos de daños, accidentes de trabajo, daño ambiental, etcétera. Entonces ya es casi una disciplina, no digo hay una maestría, más de una, pero quiero decir, ya hay un tipo de maestría que es la de derecho de daños. El derecho ambiental, que es un derecho bastante nuevo, el derecho es registral. Registral se refiere a todo lo que es la actuación de los escribanos, los notarios, como se los llama en otros países de Latinoamérica. El derecho del consumidor, que también está súper disperso en un montón de ámbitos, porque, bueno, si hay algo que somos todos en general es consumidor, porque somos consumidores cuando vamos al supermercado, cuando pactamos un seguro para lo que fuera, la casa, el auto, lo que fuera, cuando tomamos un avión, cuando contratamos, compramos un celular y recibimos el servicio de celular, de internet, etcétera. Cuando contratamos o tenemos alguna prestación, o tenemos prestaciones de salud, cuando contratamos, por ejemplo, me sale obra social, pero no es obra social porque la obra social tiene un régimen especial, una prepaga. Entonces, ahí ya hay, con pedazos, de nuevo la figura del rompecabezas, con pedazos de situaciones y normas y demás que provienen de las ramas clásicas, se ha conformado otro derecho, el derecho del consumidor. El derecho animal, que tiene pocos años, es sobre todo derecho penal, tiene muy pocos años de creación y en algún momento se lo vio como parte del derecho ambiental, pero ya sin serlo, porque la verdad que se refiere a cuestiones distintas, ¿no? Así es que, bueno, y estas ramas tienen aspectos que son de derecho público y aspectos que son de derecho privado. Bueno, vamos a ver algunas de ellas. El derecho constitucional, la Constitución. Ustedes saben, a nivel nacional, nuestra Constitución, hubo anteriores, pero vamos a hablar de la que se sancionó como primera. No fue la primera, hubo intentos anteriores, pero sí, la que rigió muchísimos años fue la sancionada en 1853 con su primera reforma grande, cuando se incorpora a Buenos Aires. Buenos Aires no formaba parte de la Confederación en 1853, entonces cuando se incorporan, esa constitución debió ser modificada en 1860. Rigió bastante parecida, con algunos cambios, hasta, bueno, les diría el 48. La Constitución de Mendoza primera es de 1854, un año después de la nacional, y rigió también de corrido hasta en 1916. En 1916 se adoptó otra constitución. Pero en el gobierno de Perón, en el año 48, 40 y 49, en Mendoza en el 48-49, en el orden nacional en el 49, se reemplazó Constitución de 1853, 1860 y 1854 en el caso de Mendoza por lo que se conoce en el derecho constitucional como la Constitución de Perón. Cuando cae Perón en 1955, por la Revolución Libertadora, vuelve la vigencia de aquellas constituciones derogadas. ¿A qué se refiere derecho constitucional? Organiza el poder, o más bien los poderes, los tres: ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo la estructura del Estado, la forma y régimen del gobierno, determina sus competencias, es decir, lo que puede hacer cada una de ellas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los tres poderes, la noción de división de poderes, una noción que nos diferencia totalmente del absolutismo monárquico, porque en el absolutismo monárquico esas tres funciones estaban en una sola persona, y también
además de organizar el poder, algo central para los ciudadanos es que establece las garantías otorgadas a los individuos. La primer parte, a lo mejor algunos han estudiado el preámbulo, ¿no? Los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en el Congreso General Constituyente, y sigue. Lo que sigue son la primera parte, que es la de principios, derechos y garantías, es decir, y después la organización del poder. Los individuos antes que el poder, los individuos como fundamento del poder de las autoridades. Eso es el derecho constitucional. El derecho administrativo regula toda la organización y funcionamiento de la actividad del Estado, en especial del poder ejecutivo, aunque también hay derecho administrativo en el poder legislativo, es decir, el Congreso de la Nación en la Nación o la legislatura de Mendoza en el caso de Mendoza. Porque también tiene, por ejemplo, empleados públicos, y también el poder judicial de Mendoza en el caso de la Constitución de Mendoza, el provincial, el edificio que está cerca de Casa de Gobierno y de la municipalidad de la capital. Eso es el poder judicial de la provincia de Mendoza. Siempre, siempre, siempre en beneficio de la comunidad, el bien común. El fin del Estado es el bien común, que, no lo vamos a ver, es mucho más que la suma de los bienes individuales de cada uno de nosotros. Esto significa que muchas veces se posterga el bien individual para obtener el bien común. El caso más típico, por ejemplo, el de los impuestos. A mí me encantaría no pagar impuestos porque tendría más plata para gastar en lo que quiera, para invertir o para lo que fuera. Bueno, pues ahí ¿cómo les puedo decir? Se subordina el interés individual por el bien común, porque con los impuestos se sostiene la salud pública, etc. Derecho imperium, el Estado va con su lanza, con su arma, con su poder para como ejerciendo el derecho público. Claramente el derecho administrativo, ese sí es 100% público. El derecho penal regula las conductas delictivas, los delitos penales, tipificando, una palabra específica del derecho penal, tipificar los delitos y previendo las penas. Solo es delito penal lo que está en el Código Penal tipificado, es decir, descripto, clasificado, definido en el derecho penal como delito. Lo que no esté tipificado como tal no es un delito, podrá ser alguna conducta reprochable en otro sentido, pero no es penal, digamos, no es delito. Es un principio fundante del derecho penal. A quien le interese se lo cuento en otro momento. El derecho procesal, el derecho de los juicios. ¿Cómo se llevan los juicios? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo se interponen las demandas? ¿Qué características tienen que tener los distintos tipos de acciones que se intentan en la justicia? Todo lo que es el funcionamiento de la justicia y la actuación de los jueces y las partes en los juicios. El derecho internacional público, las relaciones entre los diferentes estados. Ahí hay un montonazo de cosas, pero un aspecto importante, porque el mundo en este segundo mismo está transitando guerras. Bueno, una parte del derecho internacional público se lo conoce como derecho humanitario, derecho internacional humanitario. Fíjense el eufemismo, derecho internacional humanitario, que es el derecho referido a la guerra, al trato humanitario en la guerra. Pero no se usa la palabra guerra, ya lo vamos a ver después. ¿Por qué? No se usa la palabra guerra. Un gran tema. No, la palabra guerra, esas palabras así jodidas, a veces no se usan. Hay una explicación. Lo mismo pasa con la palabra huelga en el ámbito internacional público. Ámbito internacional laboral, en la OIT. No, en las normas que se refieren a las medidas de fuerza, se usa la palabra medida de fuerza para no usar la palabra huelga. Después les cuento lo de la guerra, les dejo como un interrogante, un misterio.
Bueno, lo que mencionamos varias veces, el derecho tributario. Es la actividad estatal fiscal, el fisco, son los impuestos, que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Qué tipos de impuestos hay, cómo se aplican, quiénes están exentos, etcétera. Impuestos. Y el derecho laboral. Regula las relaciones generadas por el trabajo en relación de dependencia, nada más que el trabajo en relación de dependencia. Bueno, es una rama mixta porque parcialmente sus normas pertenecen al derecho privado, como todo lo referido al derecho del trabajo, mientras que también simultáneamente hay normas de derecho público, como por ejemplo las que regulan la intervención del Estado como inspección, lo que se llama policía del trabajo, que es la facultad que tiene los organismos del trabajo de inspeccionar lugares de trabajo. Es decir, en nuestra provincia, la Subsecretaría de Trabajo, en su rol inspectivo. Eso es público. Cuando se hace una inspección, se puede hasta allanar, se puede habilitar día y hora, es decir, un día y una hora que serían inhábiles, los actos administrativos solamente se pueden realizar en días hábiles, no inhábiles. Pero imaginen ustedes si la Subsecretaría de Trabajo tiene que ir a inspeccionar un local bailable, digamos, como se llaman en las municipalidades, un boliche. No puede ir el lunes a las 10 de la mañana porque está cerrado. Entonces tiene que habilitar día y hora a esos efectos para encontrar el incumplimiento si lo hubiere. No va a ir el lunes en la mañana porque no lo va a encontrar. Entonces, ¿eso qué es de nuevo? Imperium. Eso lo puede hacer solo el Estado. Entonces, derecho público y derecho privado simultáneamente en la misma rama. El derecho civil es un derecho amplísimo que regula a la persona en las distintas momentos y etapas de su vida. Y, por ejemplo, como sujeto de derecho, en todo lo que es el ámbito de sus obligaciones, es decir, contratos civiles. Hablamos, por ejemplo, de la compraventa, casa, auto, lo que quieran comprar, un contrato que está regido por el Código Civil. Podemos mencionar también el alquiler. A lo mejor algunos alquilan o han alquilado o van a alquilar cuando puedan hacerlo. Es un contrato de naturaleza civil. Bueno, eso hay un capítulo específico del Código Civil referido a las locaciones. Bueno, y regula a la persona, el derecho civil regula a la persona, ya sea considerándola en su individualidad, es decir, la capacidad para realizar actos que se adquiere, por ejemplo, a determinada edad, sus atributos, los casos en que no posee plena capacidad, las declaraciones de incapacidad, por ejemplo, todo lo relativo a su nombre. Por ejemplo, el nombre y el Estado civil está regido por el Código Civil. Sus relaciones familiares, por ejemplo, el matrimonio, regido por el Código Civil, lo que se llama responsabilidad parental, que antes se llamaba patria potestad, es la potestad que ejercen los progenitores sobre sus hijos. Todo lo relativo a adopción, por ejemplo, todo lo relativo a filiación, hijos. Antes había varias clasificaciones de hijos, algunas terribles, como por ejemplo hijo sacrílego, decía el Código Civil en el 1800, que era el hijo de un sacerdote con una monja. Lo tremendo es que a los niños los anotaban como hijo extramatrimonial, ¿no? Y en la escuela decían, Juan Pérez, la maestra, esto me lo ha contado mi madre, tiene 92 años, las maestras le comentaban al resto del curso cuando tal niño o niña era hijo extramatrimonial. Además, los hijos extramatrimoniales, por el Código Civil originario, en la sucesión de su padre o madre, tenían derecho a la mitad de la herencia, haciéndole pagar al niño la consecuencia de un acto de su padre o de su madre. Bueno, todo lo relativo a filiación, a adopción, todo eso es Código Civil. Y hay
aspectos que son públicos y otros que son privados. Todo lo relativo a sus bienes, regulación y clasificación de los bienes, todo lo relativo a la posesión, a la propiedad, etcétera, y todo lo relativo a la sucesión y al sucesiones, es decir, cómo se transmite el patrimonio y las relaciones civiles a la muerte de la persona. Y todo lo relativo a la familia. Bueno, algo les dije sobre parentesco. Matrimonio, parentesco, las sucesiones tienen que ver con el parentesco, porque algunos, por ejemplo, quedando hijos, muere una persona, tiene hijos y tiene hermanos. Bueno, los hijos son herederos, los hijos excluyen a los hermanos. Si no tuviera hijos, los hermanos serían los herederos. Bueno, y toda una serie de prioridades en este sentido. Todo eso es derecho civil. Todo eso es derecho civil. Y después también el derecho comercial, es decir, regula las relaciones de las personas físicas o jurídicas que realicen actos de comercio. Comprar, bueno, seguros, todo lo que es el campo del seguro, adquisiciones como pasajes, etcétera, corresponden al derecho comercial. En el año 2015 se produjo un hecho importantísimo, que fue la unificación en un solo cuerpo del Código Civil y el Código de Comercio, pero con una grandísima reforma en ambos, pero muy especialmente en el Código Civil. En familia cambió muchísimo, porque en el origen, en el 1853, obviamente el único matrimonio admitido por la ley era, lo imaginan ustedes, matrimonio entre dos personas de distinto sexo. En el 2009, bueno, y la identidad estaba determinada por el sexo biológico verificable al momento del nacimiento. En el 2009 se sanciona la ley de identidad de género y en el 2010 la ley que permite el matrimonio igualitario. Entonces, claramente había que cambiar. Esas se incorporaron al Código Civil, pero estaba así un poco, para el que no lo iba siguiendo, a lo mejor confuso. Y además, ha cambiado muchísimo también lo que antes se llamaba concubinato y se llama unión convivencial. El concubinato anterior era de personas, lo mismo que el matrimonio, con sexo distinto. Hoy la unión convivencial puede ser de personas del mismo sexo. Y eso repercute en la filiación, porque hoy dos personas del mismo sexo con técnicas de fertilización asistida pueden ser dos padres o dos madres. Entonces eso repercute en la sucesión también. Y repercute también en la adopción. Así que había que reformular, cambiar denominaciones. Antes se llamaban padres, el padre o la madre. Hoy se los llama progenitores. Y mucho más larguísimo, interesantísimo, pero que no forma parte de este curso. Así que imaginen ustedes la cantidad de cuestiones. Derecho agrario regula las relaciones derivadas de la explotación agrícola y pecuaria. Hay mucho privado y muchísimo privado, pero también hay público ahí. Derecho de la navegación, relaciones derivadas de la navegación civil y comercial, aérea, marítima y fluvial. Y el derecho internacional privado regula las relaciones de carácter privado entre particulares de diferentes estados. Esto cada vez sucede más y más. ¿Por qué? Porque las personas viajamos, nos vamos a vivir, a trabajar, a realizar experiencias en distintos lugares, y en esos lugares nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, compramos inmuebles, trabajamos, tenemos aportes previsionales allá y acá. Bueno, todo eso es derecho internacional privado. Bueno, esto no es una enumeración taxativa de todas las ramas del derecho, sino solo de las tradicionales, clasificadas según criterios que hoy están en constante evolución. Es una clasificación clásica. Podríamos hacer otros agrupamientos y otra categorización. Bueno,
Ahora vamos a ver otra clasificación más. Ya estamos prácticamente terminando esta unidad sobre introducción al derecho. Yo he elegido los temas que, bueno, así, un salpicado. Esto, sepan ustedes que esto y más todavía es una materia entera, anual. Bueno, en la época mía era anual, ahora creo que es semestral, pero una materia entera. Así es que estamos eligiendo algunas cositas así como para que tengan una panorámica de lo que es introducirse en el derecho, las nociones más básicas. Bueno, otra clasificación también muy importante es la que divide, separa, define de manera distinta lo que es el derecho objetivo del derecho subjetivo. Algo dijimos más temprano. El derecho objetivo es impersonal y general y se aplica, porque es objetivo, por algo se elige la palabra objetivo versus subjetivo. Es impersonal y general y se aplica de modo uniforme a todos los individuos. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial se aplica a todos los individuos que se encuentren en esa situación. Por ejemplo, de matrimonio se aplicará a quienes contraigan matrimonio, las normas sobre divorcio a quienes hayan contraído matrimonio y se estén divorciando. Y así las normas sobre compra-venta se aplicarán a las personas que están comprando y vendiendo, pero de modo impersonal, ¿no? Ahí no importa quiénes son generales y se aplican uniformemente, repito, a todas esas personas que estén en esa situación. La ley de contrato de trabajo a las personas que están en relación de dependencia y sus empleadores, el Código de Procedimientos Civil de Mendoza, que se aplica en los casos de juicios civiles que tramitan en la provincia de Mendoza y demás, ¿no? La otra noción es la de derecho subjetivo. Los derechos subjetivos son, lo que se ve es la individualidad. Los derechos subjetivos son individuales y se vinculan a la persona que los posee. Por ejemplo, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ustedes van a ver en la presentación en la Filmina 51, artículo 245 de la LCT, es Ley de Contrato de Trabajo, habilita a reclamar la indemnización por despido sin causa a aquellas personas que trabajaban en relación de dependencia y han sido despedidas sin que el empleador alegue una justa causa para despedirlos. Ya no son generales, el juicio lo inicia o digamos el derecho lo posee las personas que han sido despedidas específicamente. Así es que otra clasificación también de la acepción de la palabra derecho. Habíamos dicho al principio que tanto la noción de derecho como de norma como de ley tienen varias acepciones. Bueno, ahora viene la ley. La ley también puede ser entendida en un sentido amplio y en un sentido estricto. En sentido amplio se habla de la ley, rige la ley, en esta provincia no rige la ley, en este país no rige la ley, está utilizada en el sentido amplio como sinónimo de derecho escrito de contenido general. Así puede emplearse la palabra ley. Yo no lo hago de este modo, yo más bien empleo en sentido amplio, como muy abarcativo, la noción, la palabra norma más que ley. Ley la uso para lo que es ley en sentido formal, es decir, la que proviene de la Cámara de la legislatura. Pero es un modo de hablar. También se puede hablar de ley como sinónimo de derecho escrito de contenido general. Así puede emplearse para referirse a leyes nacionales y provinciales. Los decretos del Poder Ejecutivo, perfectamente ustedes pueden decir que es ley. Yo a los decretos le digo normas. Las disposiciones de las autoridades municipales, es decir, los intendentes, y tanto la Constitución Nacional como las leyes provinciales. En cambio, en sentido estricto, solamente usamos la palabra ley para decir que es el instrumento que, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional para su creación, tiene un contenido jurídico general. Primer dato, en términos generales, hay excepciones, las leyes se sancionan, las leyes tienen contenidos generales, aplicables a un número indeterminado de personas
que son las personas que están, por supuesto, en la situación que la ley contempla, pero no es algo individualizado. Hay normas que sí están individualizadas, como son, por ejemplo, las sentencias de los jueces. Las sentencias de los jueces se aplican a las partes de ese juicio, Ah, pero yo estoy en una situación similar y podrá... Bueno, no se aplica directamente, porque es ley solo para las partes, los contratos también son ley solo para las partes, pero volviendo a la sentencia, no se aplica directamente a casos idénticos o parecidos, pero es un precedente que puede ser utilizado, etc. En cambio la ley, sí, la ley tiene un sentido jurídico general. Así podemos decir que la ley es la norma general establecida mediante la palabra escrita, las leyes son escritas, por el órgano legislativo, es decir, la legislatura en el caso de Mendoza, el Congreso de la Nación en el caso de las leyes nacionales y las legislaturas provinciales en el resto de las provincias del país, cumpliendo con las formas o procedimientos de creación estipulados en la Constitución. La Constitución tiene un capítulo específico sobre formación de las leyes y que además constituyen derechos. Uno de los roles que tienen centralísimo que tiene la ley es la de constituir derechos. Crea derechos. Hay situaciones, como les contaba un poco más temprano, había una clase de derecho, esta discusión que tuvimos anoche con otras colegas. Había una norma provincial que hasta hace 2 años creaba una indemnización para las personas que estaban en determinadas circunstancias, y una ley posterior cambió la situación a futuro, no para atrás, a futuro, y ya no da derecho a esa indemnización. Es decir, en un momento lo creó, en otro caso lo deja sin efecto. Y bueno, es constitutiva de derecho, la ley. Bueno, ¿cómo podemos desagregar esa definición? Es una norma general porque regula una conducta que alcanza un número indeterminado de destinatarios, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Es obligatoria a partir de su entrada en vigencia o comienzo de la obligatoriedad, que parecen dos situaciones idénticas, pero no lo son. Ya lo vamos a explicar. Sus destinatarios deben ajustar su conducta a la regulación establecida en ella. Deben regularse y comportarse como la ley establece, a partir de su entrada en vigencia o del comienzo de su obligatoriedad. Es escrita, porque la forma de expresión es la palabra escrita, ¿no? Imaginen ustedes si solamente un faraón en el pasado podía emitir una norma verbal. Hoy, por razones de certidumbre, esta situación es imposible. Las leyes son solo escritas. Bueno, emana de una autoridad con competencia específica para crear normas jurídicas siguiendo procedimientos establecidos. Esa autoridad con competencia específica es solamente el Poder Legislativo Nacional o los poderes legislativos provinciales. Y además es constitutiva de derecho. La única norma jurídica que puede innovar en el derecho existente es la ley. ¿Se dan cuenta de la situación? Pero tiene salvedades. En el derecho siempre hay salvedades. Hay ocasiones en las que las sentencias innovan también, pero no nos vayamos por la excepción, porque si no nunca vamos a entender el principio general. La única norma jurídica que puede innovar en el derecho existente es la ley. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro sistema normativo le hemos dado gran preeminencia a la norma, a la ley. Hay otro sistema, que lo vamos a ver enseguida, que es el del Common Law, el del Reino Unido de Gran Bretaña, en el que tiene mucha importancia el precedente judicial. Nuestro derecho hemos elegido como fuente principal del derecho, así se llama, fuente principal del derecho, la ley. En cambio, en el Common Law, la fuente principal del derecho,
además de que existen leyes, por supuesto, es primordialmente el precedente de los jueces, el precedente judicial. Bueno, lo que les decía más temprano, la pirámide de Kelsen. Ustedes van a ver acá, esta es la pirámide de Kelsen, correspondiente al derecho argentino. En la cúspide, la Constitución Nacional de 1994 más 11 tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y fíjense, está mencionado ahí chiquitito, el artículo 70, esto está en el famoso, importantísimo artículo 75, inciso 22. Esos tratados internacionales con jerarquía constitucional son todos referidos a derechos humanos. Recuerden todo lo importante que dije sobre derechos humanos. Bueno, el más importante es el Pacto de San José de Costa Rica. Es como la Constitución de los Derechos Humanos en Latinoamérica. De ahí hacia abajo, bueno, la máxima jerarquía está establecida por el artículo 31 de la Constitución Nacional. Está la máxima jerarquía de la Constitución y los 11 tratados incorporados por el 75, inciso 22, son la norma suprema en este país, según el artículo 31 de la Constitución Nacional. Luego le siguen, disminuyendo la jerarquía, otros tratados internacionales, que no son esos 11, que son el núcleo duro de los derechos humanos, que están mencionados también por el 75, inciso 24. Argentina tiene más de 500 tratados suscriptos, tratados internacionales suscriptos. Luego le siguen las leyes nacionales, un poco más abajo la Constitución provincial, luego las leyes nacionales y más abajo, por ser, como decíamos recién, constitutivas de derecho, pero entre partes, las sentencias de los tribunales y los contratos. Con alguna salvedad en las sentencias de los tribunales, que es en el caso de la Corte Suprema, pero no nos vamos a meter en las salvedades. Esta es la estructura, la pirámide jurídica argentina, siguiendo la pirámide de Kelsen, que nos da nota de la jerarquía de las normas. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber situaciones en las que una situación puntual esté regida por distintas normas de jerarquía distinta. Entonces uno podría decir, ¿y cuál aplico? ¿Cuál debería aplicar? Si una me dice una cosa, otra me dice otra cosa. Bueno, hay que mirar la jerarquía de la norma y hacer lo que dice la norma superior. ¿Cómo se crean las leyes? En la provincia de Mendoza tiene un procedimiento parecido. Vamos a hablar de la Constitución, esto que viene tiene que ver con la Constitución Nacional. Estas son las etapas: iniciativa, discusión, sanción, promulgación, publicación, y están en el capítulo de la formación y sanción de las leyes, en el capítulo pertinente de la Constitución Nacional. Estas 5 etapas permiten que en la formación de ¿cuál ha sido la idea de la Constitución? Que los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, participen, 2 de ellos muy especialmente en la creación de las normas y el otro en la aplicación de las normas. ¿Cuáles son los poderes que intervienen en la creación de la ley? El legislativo primero, en cuanto a la iniciativa, la discusión y la sanción; el poder ejecutivo en la promulgación y la publicación; y el poder judicial controlando su aplicación y ordenando cuando esa aplicación es inobservada, no es observada, obligando a la aplicación de la ley. Es decir, en la creación y aplicación de las leyes están los 3 poderes del Estado, ¿no? Fíjense cómo el derecho no son parches, el derecho es un sistema racional, es una especie de mecanismo de relojería. Lo que está no está por capricho, está por algo se ha dispuesto de esta manera.
hay un dibujo, una estructura, una arquitectura. Iniciativa, yo les dejo acá para que ustedes vean un poquito. En algunos casos, fíjense, la iniciativa es la propuesta de un proyecto de ley al Poder Ejecutivo para que lo discuta y si le da el ok, digamos, lo sanciona. En principio, el proyecto proviene de cualquiera de las cámaras, salvo algunos casos, puede ser cualquiera de las dos. Todos los proyectos, salvo algunos, podrían iniciarse tanto en diputados como en senadores, salvo en dos casos excepcionales. A la Cámara de Diputados le corresponde exclusivamente la iniciativa de los proyectos sobre contribuciones, es decir, impuestos, y sobre reclutamiento de tropas para el caso de guerra, solamente a diputados. Y la de senadores es de Cámara de origen, es decir, el proyecto de ley solamente puede iniciarse en senadores cuando se trata de la ley convenio de coparticipación impositiva. Dos palabras al respecto. En Argentina no lo va a hacer nunca. Según la Constitución del 94, la Argentina en el 96 tenía que volver a discutir una ley convenio de coparticipación impositiva. 96, son 30 años, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo. ¿Qué es coparticipación impositiva? Es la manera en la que se distribuyen los impuestos nacionales entre la nación y las provincias. Tiene criterios, se ha usado muchísimo y se sigue usando políticamente, y hay provincias que están perjudicadas por esos porcentajes de coparticipación y otras beneficiadas. Ahora, las provincias que están beneficiadas injustamente jamás van a levantar la mano los senadores para que se apruebe una ley convenio. Así que, como digo, llevamos 30 años de retraso, posiblemente llevemos otros 30 años más. También el Ejecutivo puede enviar proyectos de ley. Hay un momento específico. Ustedes habrán escuchado hablar de sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. A eso se refiere, al momento en que el Ejecutivo puede presentar proyectos. Hay un momento en que solo el Ejecutivo presenta proyectos de ley, los legisladores no pueden presentar, y hay otro momento en los que ya presentan los legisladores. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, para darle al Ejecutivo sus instrumentos, sus herramientas. Y también los ciudadanos. Podemos presentar lo que se llama iniciativa popular. Hasta donde sé, solamente en un caso los ciudadanos hemos hecho uso de la iniciativa popular. Se presentan ante la Cámara de Diputados y no pueden ser referidas ni a reforma constitucional, ni a tratados internacionales, ni a tributos, ni a presupuesto, ni a materia penal. Son bastantes, fíjense, requiere la firma de un número de ciudadanos no inferior al 1.5% del padrón electoral. Bueno, después si quieren leerlo, y debe provenir de por lo menos 6 distritos electorales. O sea, es muchísimo, hay que juntar muchas firmas. Bueno, les dejo lo que sigue. Luego sigue el proceso de discusión. Es la deliberación por las cámaras acerca de si los proyectos presentados deben o no ser aprobados. Una vez presentado, esto es lo que vemos en la televisión muchas veces y escuchamos esas largas discusiones en sesiones a veces larguísimas y que se pelean y el proyecto se modificó, debe volver a la otra cámara en revisión o fue aprobado como... Bueno, eso es la discusión, es la parte más medulosa del trabajo legislativo. Y más medulosa aún es lo que no se ve, que es el trabajo en comisiones. Hay comisiones específicas por temas: presupuesto, trabajo, desarrollo social, impuestos, energía, que es donde se hace el estudio técnico. Yo he trabajado 10 años en la legislatura de Mendoza, en el Senado, y el estudio técnico se hace en comisión. Ahí se debate, se discuten el texto de los artículos de la ley, etcétera, y en el recinto lo que se hace es otro tipo de debate, pero ya el técnico ya se ha hecho. Mejor se pone en consideración y se vota.
es la hora de la verdad, ahí, en el recinto. Pero el trabajo de estudio se hace en comisión. Eso se reúne en otro día, la gente en general no se entera. Una vez presentado el proyecto en la Cámara de Origen, se realiza la discusión en esta y si es aprobado pasa a la Cámara Revisora. Cámara de Origen, Cámara Revisora. También para ser estudiado. Cada Cámara tiene reglamentos. Diputados y senadores tienen reglamentos específicos a los que hay que ajustarse para que la discusión sea ordenada y eficaz. Ahí, una vez que un proyecto es aprobado, pasa a revisión y ahí hay que ver si es aprobado idéntico o si se le introducen modificaciones, porque si se le introduce en la Cámara Revisora modificaciones, tiene que volver a la de origen para que la de origen revise y vuelva a ser sometido a votación y aprobarla o no. Suponiendo que se apruebe, que las dos cámaras, el Congreso Nacional es bicameral, Mendoza también, hay provincias que no lo son, dos cámaras, diputados y senadores, la sanción es el acto por el cual el Congreso Nacional apruebe un proyecto de ley. En general, la mayoría requerida es la absoluta del total de los miembros presentes, no de los que integran esa Cámara, siempre hay ausencias, de los presentes. ¿Y qué es mayoría absoluta? Es la mitad, o sea, el 50% más un voto. Eso es la mayoría absoluta. Hay otra noción, que es mayoría simple, que no se usa acá. La mayoría simple es el que tiene un voto de más, un voto más, que estén empatados. La mayoría absoluta es bastante más, porque para tener la mayoría absoluta tengo que tener por lo menos el 50% de los votos más un voto más. Y hay otras discusiones que requieren, por ejemplo, la designación de los jueces, como son cuestiones más graves aún, más importantes, los 2/3. Fíjense cómo se van agravando las mayorías cada vez. La manifestación de la voluntad debe ser expresa, como lo establece el 82, excluyéndose la posibilidad de sanción tácita o ficta. ¿Cómo se expresa la voluntad? Antes era haciendo esto, levantando la mano y contando. Ahora se aprieta un botón y el conteo se hace informáticamente. Eso es expreso. Hasta acá legislativo. Ahora viene el ejecutivo. ¿Qué es la promulgación? Promulgación y publicación, recuerden, ya estamos hablando del ejecutivo, ya en el proceso de creación aparece el segundo poder. Es acto por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el proyecto. La promulgación es decirle, lo aprobé, porque también hay una revisión por el Ejecutivo. Lo contrario a promulgar es vetar, que deben haber escuchado el término. El artículo 78, segunda parte de la Constitución Nacional, dispone que después de sancionado por el Poder Ejecutivo, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. Recién si dije el Ejecutivo es legislativo. El proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su examen. El Poder Ejecutivo puede aprobarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, se archiva, no es ley. Si lo aprueba, lo promulgará como ley. La promulgación, esta sí puede ser expresa, emitiendo un decreto reglamentario, así se llama, o tácita, cuando guarda silencio y no lo devuelve expresamente en el plazo de 10 días hábiles. En este caso, la promulgación es tácita. El caso contrario, el rechazo de un proyecto sancionado por ambas cámaras, cuando lo rechaza el Ejecutivo, eso se llama veto, veto con B corta. Esta es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, salvo por cuestiones políticas, a veces el costo es político, pero dejando de lado el análisis político, el Ejecutivo tiene todo el derecho del mundo a vetar la ley que no le parece. Vetar un proyecto es rechazarlo en todo o en parte, porque en algunas ocasiones es algunos artículos que el Ejecutivo desea vetar.
Bueno, el proyecto vetado total o parcialmente por el Ejecutivo vuelve con las objeciones a la Cámara en la que tuvo origen para su nueva discusión. Ustedes dirán, ida y vuelta, ida y vuelta. Bueno, si esto no es eterno, se supone que a mayor revisión es mejor. Hay mayor posibilidad de discusión y de acuerdos políticos y la posibilidad de llegar a un resultado mejor, a la mejor ley que sea posible. No siempre las leyes posibles son perfectas, pero créanme que es más importante a veces tener una ley posible, discutida razonablemente y acordada, que quedarnos en el intento por lograr una ley perfecta y no lograrla nunca. Porque bueno, las discusiones ustedes habrán visto, son bastante intensas muchas veces. Bueno, y ahí hay un procedimiento, si lo confirma, ahí hay, como había sido vetado, ahí ya la mayoría ya no es el 50% más uno, sino de los 2/3 de los votos. Como ya fue rechazado por el Ejecutivo, se pide una mayoría más grande. Bueno, si se aprueba, el proyecto es ley. Y si las cámaras difieren en cuanto a las objeciones, el proyecto no puede tratarse en las sesiones de ese año. Habrá que intentarlo, si es así la decisión, al año siguiente, porque no tiene sentido seguir discutiendo inútilmente algo en lo que claramente no se han puesto de acuerdo. Suponiendo que ha sido aprobado, viene una etapa importantísima que es la publicación. Implica poner en conocimiento de la población el proyecto ya promulgado. ¿Por qué es tan importante? Porque solamente son obligatorias las leyes que han sido publicadas. Solamente las leyes, bueno, implica poner en conocimiento de la población el proyecto promulgado. La publicación se ordena en el momento de la promulgación en el decreto reglamentario. Hay unas fórmulas que se utiliza: publíquese, luego archívese. Cúmplase, publíquese, cúmplase, archívese. Ese publíquese es ¿dónde? En el Boletín Oficial, que es un órgano de publicación que tiene la provincia de Mendoza, todas las provincias y el Congreso de la Nación. Se llama Boletín Oficial, que está a cargo del Poder Ejecutivo. Hasta hace algunos años era papel, solo papel. Los abogados nos suscribíamos y si no, podíamos verlo gratuitamente en el Colegio de Abogados. Luego empezó a convivir el papel con lo informatizado y hoy es gratuito y 100% informatizado. El medio, bueno, es el Boletín Oficial a cargo del Poder Ejecutivo, ya lo dijimos. Esta etapa tiene una gran importancia porque determina el momento del comienzo de la obligatoriedad de la ley y el de la ficción, fíjense la palabra, de que todas las leyes son conocidas por los destinatarios. Fíjense el artículo 8 del SOCCIC, que dice la Filmina 65, es Código Civil y Comercial. Contiene lo que se llama principio de inexcusabilidad. Es una ficción. El derecho en varias ocasiones crea ficciones porque si no su aplicación sería imposible. ¿Qué es lo que entiende la ley? Bueno, que una vez que ¿qué es lo que entiende el derecho? El derecho entiende que una vez que una norma ha sido publicada en el Boletín Oficial, se la considera, el verbo que usamos los abogados es se reputan conocidas por todos los destinatarios. Se consideran, se entienden conocidas por todos los destinatarios. Todos los destinatarios de verdad la conocen. Es imposible que el cerebro, porque tendría que ser el cerebro más maravilloso que nació desde que el mundo es mundo, y todavía no ha nacido ninguno así. No son conocidas, no pueden ser conocidas. Nadie tiene capacidad para conocer todas las normas, porque esto serían las provinciales y las nacionales también. No hay cerebro que aguante. Pero de no existir esta ficción, caeríamos en situaciones ridículas como: yo no me enteré que había que pagar impuestos, yo no me enteré que no podía matar o que no podía circular por la izquierda. Entonces,
Ley publicada, ley conocida. Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. En algunos casos sí hace falta algún conocimiento, no vamos a entrar en esos casos, vayamos por el principio general. Yo no puedo alegar ignorancia de la ley. Lo mismo, la ley es obligatoria. ¿Alguien puede creer que todos conocemos las normas? No, pero es una ficción indispensable para que el derecho sea aplicable. Bueno, ¿cuándo comienza la obligatoriedad de la ley? Una ley es obligatoria cuando rige efectivamente los comportamientos en un momento determinado. Es decir, las leyes obligan a hacer u obligan a no hacer, porque hay comportamientos que están prohibidos por la norma. La obligatoriedad se relaciona con la vigencia. La ley puede tener una vigencia determinada o indeterminada. ¿Cuándo la vigencia es determinada? Bueno, la ley establece el momento en que comenzará su obligatoriedad. La ley dice, esta ley comenzará a regir a partir de, por ejemplo, cuando se reformó el Código Civil y Comercial, fue una reforma tan brutal, en el mejor de los sentidos, tan gigantesca, que razonablemente el legislador entendía que todos los abogados de este país nos teníamos que poner a estudiar de nuevo. Tanto es así que hubo abogados más grandes que ya estaban jubilándose o con edad sobrada para jubilar, pero les entretenía litigar y demás, que dijeron, no, yo si me tengo que poner a estudiar de nuevo, no, ahora sí me jubilo. Y se jubilaron. Tengo amigas que, por ejemplo, estaban planificando su embarazo y cuando salió esto, todas las universidades, o sea, la unificación del Código Civil y Comercial, todas las universidades armaron una diplomatura sobre el nuevo código. Todos nos tuvimos que inscribir en la diplomatura a estudiar, de nuevo, rápido. Lo que estudiamos en 5 años en la facultad tuvimos que estudiarlo en 1. Diplomaturas duraron un poco menos de un año. Entonces estas amigas que estaban planificando, a 3 amigas les pasó, dijeron, no, el año que viene. Fíjense, este caso, el Código Civil dijo, esta ley va a comenzar a regir y dio un montonazo de meses. Me acuerdo que era el 1 de agosto del 2015. 1 de agosto del 2015. Antes todos estábamos estudiando, pero no, todavía no regía, no era obligatoria, no tenía vigencia. Ese es un caso especial. En general, lo tradicional es lo que ustedes van a tener ahí abajo, la vigencia indeterminada. Cuando la ley no determina la fecha, determinada es cuando establece la fecha que comenzará su vigencia. Cuando la ley no la determina, es indeterminada cuando la ley no establece el inicio de la obligatoriedad. Sin embargo, hay un parámetro, porque si no, no puede decir, bueno, que si no empezó, bueno, para mí empieza mañana porque me conviene y para mí empezará nunca o en 3 años porque no me conviene que... Bueno, ¿qué dice el artículo 5 del Código Civil y Comercial? Vigencia. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Bueno, no siendo el día que ellas determinen, las leyes comienzan su obligatoriedad, es decir, comienza su vigencia, o están vigentes y a partir de eso comienza su obligatoriedad, después del 8º día de su publicación oficial, es decir, de su publicación en el boletín oficial. Bueno, lo que decíamos, los sistemas jurídicos o modelos jurídicos. Ya falta poquito para terminar. Tenemos, bueno, lo que decíamos, la prevalencia de la fuente, lo que se llama fuente de normas, es decir, forma de producir las normas de una sobre otra, ¿no? Tenemos el sistema continental romanista, que es el que hemos adoptado nosotros hace muchísimo, no ahora, y en general es de buena parte de Europa, toda o casi toda Latinoamérica, porque
ha habido colonias inglesas, casi toda América y gran parte de Europa se rige por el sistema continental romanista. El otro sistema es el del Common Law, de Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña. Es un sistema, inicialmente eran muy distintos, pero vamos a ver cómo con los procesos de globalización de alguna manera hay una especie, no al 100%, no tiene por qué haberla, tenemos tradiciones distintas, idiosincrasia distinta, una cierta homologación, un cierto acercamiento, vamos a usar la palabra, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro sistema? El continental romanista. Se caracteriza por la preeminencia de la legislación. La jurisprudencia, o sea, las sentencias de los jueces, se apoyan en la legislación. Los contratos se apoyan en la legislación. Nuestra principal fuente del derecho es la ley, la legislación. La ley prima por sobre los productos normativos de otros órganos. Los decretos, las resoluciones ministeriales, las ordenanzas de los intendentes, todas se deben apoyar en las leyes que regulen ese caso. No pueden tener un contenido distinto, no pueden ser contradictorios, deben seguir el contenido de la ley, no pueden innovar. La ley prima sobre los productos normativos de otros órganos, decretos, sentencias, etcétera, que tendrán un valor secundario. Ante un caso concreto, frente a la obligación de dictar sentencia y aplicar el derecho, el juez debe encontrar la norma legal en cuyo supuesto de hecho o hipótesis se prevea el caso en cuestión y luego asignarle la consecuencia jurídica que ella establece. Eso es lo que hace un juez. Tiene un caso a resolver, entonces tiene que ver qué situación se ha planteado en este caso concreto y ver qué norma legal justamente se ha inspirado en esa situación y recuerden, hechos, normas, valores, la trilogía, hechos o conductas, normas y valores, entonces identifica que en el caso concreto está la situación que prevé esa norma, entonces a esa situación le aplica la consecuencia jurídica que la norma establece. Eso es lo que hace el juez, dicho así bien desagregado. Pero es la ley, la norma legal, la legislación, sistema continental. En cambio, en los de tradición angloamericana, el derecho surge a través de los usos y costumbres y de la jurisprudencia a partir del precedente. Esto, después con esta mirada, vean los programas de La Ley y el Orden y otros más, en el que se nota muy claramente. Ellos no hacen tanta referencia a las normas. Nosotros, cuando ustedes vean una sentencia, que van a ver que se menciona mucho derecho, el derecho escrito, el artículo tanto, la norma, la ley, el tratado. En el common law, los precedentes. El precedente, un caso parecido que tuvo que resolver un juez. ¿Cómo lo resolvió? El precedente jurisprudencial. La jurisprudencia, es decir, el conjunto de sentencias, es decir, los jueces. En esta visión moderna se considera a los jueces como la principal autoridad del derecho. Entonces, en este sistema angloamericano del common law, para resolver un caso concreto, el juez acude a los fallos firmes dictados por otros jueces de su misma competencia en casos que guarden cierta analogía con sus elementos relevantes, ¿no? Lo más parecido que sea. Busca el caso, si puede ser idéntico, mejor aún, pero no siempre los casos son idénticos. La verdad es que es muy difícil encontrar casos idénticos, pero lo que sea más semejante, y utiliza los criterios que utilizó aquel juez en ese tipo de casos. Y luego, bueno, se va formando también usos y costumbres, es decir, una repetición. Eso lo usan también muchísimo en Inglaterra y en Estados Unidos y en Australia, todo lo que es el common law.
¿Son buenísimos los dos sistemas? Son buenísimos los dos sistemas. ¿Hay uno mejor que el otro? No hay uno mejor que el otro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la idiosincrasia. Sí, cada uno tiene un poquito mejor algo, como pasa, ¿no? Cuando uno tiene dos cosas que son distintas, uno dice, "Ay, ¿qué elijo? Si este es mejor acá". El sistema romanístico posee como ventaja la certeza. La norma dice eso, hace tanto tiempo que está eso, no hay tantísimas interpretaciones, aunque les cuento que todas las normas, inclusive la Constitución, que es bastante fija, cambia la interpretación que hacen los jueces con el paso del tiempo, el cambio de las costumbres, el cambio de las ideas. Pero en principio uno dice, bueno, tengo ahí una norma que es ese artículo, no se ha cambiado. En cambio, el common law tiene otra gran ventaja, que más allá de esa cierta rigidez, tiene una mayor cercanía con usos y costumbres y con las aspiraciones inmediatas del pueblo. Está un poco más cerca. Ninguno de los sistemas es mejor que otro, son expresiones culturales diversas, cada pueblo se da el derecho que desea de acuerdo con su idiosincrasia y su experiencia histórica. Sin embargo, en la actualidad los dos sistemas se han influido mutuamente. Los sistemas romanistas cada vez dan mayor relevancia al precedente judicial. Y sí, porque, por ejemplo, la Constitución de Mendoza es del año 1916. Entonces, imaginen ustedes si no ha habido que reinterpretar una serie de instituciones que están, bueno, los mendocinos no queremos reformar nuestra Constitución. Los mendocinos somos reacios a cambiar algunas leyes, la ley de aguas, por ejemplo, de Mendoza, que tiene 130 años. 130 años, escucharon bien. Entonces sí, muchas veces el precedente judicial reinterpreta una norma que ya tienes. Yo, por ejemplo, haciendo derecho laboral colectivo respecto de sindicatos, la norma es una ley del año 88, sancionada en otra realidad argentina, etc. Entonces los jueces han tenido que reinterpretar algunos artículos más cercanos en el tiempo, más cerca, a partir del 2004-2005, porque cambió, pero es una ley que tampoco la podemos cambiar, porque habría que cambiarla mucho y hay muchos sindicalistas que son legisladores y no votarían cambio. Vamos a ver, hasta ahora. Entonces, muchas veces, ahora ya cada vez más, los jueces en nuestro país se apoyan en el precedente judicial. Y a la vez el sistema del common law tiende a regular a través de leyes cada vez más aspectos del derecho, porque no es que no hubiera leyes. Sí, es verdad que se sancionan muchas menos leyes en Estados Unidos y en Inglaterra que en Argentina, muchas menos leyes. Entonces, las que hay son más antiguas, pero a la vez en los últimos tiempos también han necesitado más leyes, entonces se apoyan mucho en el precedente, pero cada vez más también en la ley, al revés que nosotros, ¿no? Nos hemos influido, fantástico, porque esa es la globalización. Y después, ya casi finalizando, una noción más que es la de abuso del derecho. Si yo les preguntara si esas dos palabras, abuso y derecho, pueden ir juntas, ustedes dirían, no, lo que es derecho no puede ser abusivo y lo que es abuso no es derecho. Bueno, ahí vamos a ver. El derecho es una formidable herramienta de construcción y de organización de la sociedad. Sin embargo, no es justo todo lo establecido en una norma. Recuerden que hicimos esta cosa finita también cuando decíamos la moral, la costumbre y el derecho. Hay cuestiones que no son ilegales porque no están en una norma, pero uno las ve y son fieritas. Y la verdad que uno dice, bueno, está bien, no le estaba vedado, pero podría haberse autorregulado y podría haber dispuesto no hacerlo. Bueno, no es justo todo lo que está establecido en una norma. El sentido de justicia, que es el valor primordial del derecho, impone límites para el ejercicio de los derechos individuales.
Está prohibido el aprovechamiento de unos a costa de otros y la satisfacción de los propios intereses en desmedro del ambiente y de otra clase de derechos que se llaman de incidencia colectiva, que no se los voy a contar para que no sea muy largo. ¿Qué es abuso del derecho? El abuso del derecho es un ejercicio antifuncional de un determinado derecho propio que contraría lo razonable y lo justo. Para que se configure se requiere que un derecho sea ejercido de un modo injusto, inequitativo o irrazonable, con afectación de los derechos del otro. Les doy un ejemplo en materia ambiental. Hay algunas provincias que lamentablemente han desforestado, eliminado sus bosques autóctonos, utilizando herramientas legales, es decir, los permisos que habilitan, por ejemplo, deforestar una cantidad determinada de hectáreas. Entonces, en algunas otras provincias, no es esta la provincia exactamente, no voy a mencionar para no caer en discusiones estériles, lo que empezó a hacer algunos avivados y algunos que no quisieron ver es que primero se pide un permiso, se otorga, porque está dentro de lo que establecen las normas y ahí el funcionario no podría decir que no, pero después otro, y al cabo de un ratito tenemos hectáreas y hectáreas y más hectáreas afectadas por distintos permisos individuales unos del otro, separados unos de otros. Entonces, acá hay eso, un ejercicio antifuncional de un derecho propio que contraría lo razonable y lo justo, con afectación de los derechos de otros. Bueno, y algunas cuestiones jurídicas, ya casi terminando. Esta figura no estaba contemplada en la versión original del Código Civil. El Código Civil tuvo una gran reforma en el año 1967. En la concepción del siglo XIX, el ejercicio de un derecho, es decir, cuando se sancionó el Código originariamente, el ejercicio de un derecho no podía configurar jamás un abuso. En el año 1967 ya se entendía esta cosa finita, matices de nuevo, que consiste en que ejerzo un derecho, que mi derecho no es ilegal, pero es antifuncional, contrario a la sociedad. Entonces se introdujo un artículo muy famoso para los abogados, que es el 1071, 1071. Los abogados, en general, los artículos que tienen 4 cifras, los partimos por la mitad, 1071. Incorporado este artículo en 1967 por la archiconocidísima ley para los abogados 17711, también los números así de esa cantidad de cifras, decimos 17711, no le decimos 17.711, 17711, es una costumbre, no está escrito en ningún lugar y si lo dicen de otra manera estaría también bien. Este artículo considera la finalidad tenida en cuenta por el legislador al reconocer un derecho. Finalidad tenida en cuenta por el legislador al reconocer un derecho, ¿no? La finalidad que tuvo en cuenta el legislador al reconocer un derecho es que, bueno, habilito solo una porción pequeña de deforestación para no deforestar todo. Algo pequeño porque si no podría ser todo. Le pongo un límite, le pongo un... entonces, claro, si empiezo a pedir 7, 8, 10, me voy más allá. Violo la finalidad, desconozco, no observo la finalidad tenida en cuenta por el legislador. Y lo consideró como parte del resarcimiento, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo decía, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Un montón de cosas para decir. El que esté interesado en este artículo me escribe y yo se los cuento. Vino la reforma del 2015, del 2015, y
eso que estaba en el 1071 pasó a varios artículos, 9, 10, etcétera, del nuevo Código Civil y Comercial. Casi idéntico, la primera parte, hasta que habla de las buenas costumbres, pero le agrega unas notitas más que son importantísimas para los abogados cuando litigamos y como criterios. El juez debe observar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Y el artículo 9 trae un principio central del derecho, que es el principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Otro principio hiperlógico, si esto lo pudiéramos charlar, seguramente ustedes estarían de acuerdo conmigo en que es un principio sumamente lógico del derecho, el de actuar de buena fe, ¿no? ¿Qué puede haber más jurídico, más intrínsecamente jurídico que no dañar, y en todo caso resarcir cuando hemos dañado, y antes que eso, actuar de buena fe? Súper jurídico, muy usado en muchas ramas del derecho, por ejemplo, en el derecho civil y el derecho laboral. Principio de buena fe. Y por la ubicación de este principio en el Código Civil, ya podemos decir que es un principio general del derecho, ¿no? Una herramienta general del derecho. Con esto concluimos la introducción al derecho. Ya tienen disponible 20, 30 nociones de derecho centralísimas, y después ya vamos a pasar ya de lleno a libertad de expresión y de inmediato derechos digitales. Esto es introducción al derecho. Así que bueno, espero que no sea extremadamente abstracto y sobre todo extremadamente difícil.